Buenas noches, mi nombre es Paola Velázquez y junto con Ángela Patricia Muñoz y Ana Milena Viracacha vamos a presentar la actividad complementaria número 4. Esta consta principalmente de 4 puntos. En el primero vamos a ver las clases de responsabilidad del revisor fiscal en un mapa conceptual, en la segunda los derechos, facultades y obligaciones para el revisor fiscal en un Smart As, el secreto profesional en una infografía y vamos a hacer una explicación en video de los puntos respectivos. Yo voy a hablar del mapa conceptual respecto a las clases de responsabilidades que tiene el revisor fiscal. Bueno, recordemos que el revisor fiscal es el profesional encargado de ejercer control, vigilancia y fiscalización en las sociedades, garantizando el cumplimiento de las normas legales, contables y estatutarias. Entonces, ¿cuáles son las normas, las clases de responsabilidades? Bueno, estas son 4. La responsabilidad civil surge cuando el revisor fiscal causa perjuicios por negligencia, omisión, actuación o actuación indebida. La norma que lo regula es el Código de Comercio en el artículo 211. Sus características es que existe una obligación de reparar económicamente este daño y aplica por culpa o dolo. Las sanciones van desde el pago de indemnizaciones hasta demandas civiles. En cuanto a la responsabilidad penal, esta surge cuando el revisor fiscal participa o encubre delitos relacionados con falsedad de documentos, fraude, lavado de activos, omisión de denuncia, corrupción privada. Buenas noches, mi nombre es Paola Velázquez y yo voy a explicar las responsabilidades que tiene el revisor fiscal. Recordemos que el revisor fiscal es el profesional encargado de ejercer control, vigilancia y fiscalización en las sociedades, garantizando el cumplimiento de las normas legales, contables y estatutarias. ¿Cuáles son las clases de responsabilidades? Bueno, estas son 4. La primera es la responsabilidad civil. Esta surge cuando el revisor fiscal causa perjuicios por negligencia, omisión o actuación indebida. La norma que la regula es el Código de Comercio en el artículo 211. Las características es que existe una obligación de reparar económicamente el daño y aplica por culpa o dolo. Las sanciones van desde el pago de indemnizaciones hasta demandas civiles. Por otra parte está la responsabilidad penal. Esta surge cuando el revisor fiscal participa o encubre delitos como falsedad en documentos, fraude, lavado de activos, omisión de denuncia y corrupción privada. Las normas que lo regulan es el Código Penal colombiano y la Ley 1474 del 2011, el Estatuto Anticorrupción. Las características es que en esta existe intención o participación en conductas delictivas y protege la fe pública. Las sanciones van desde la prisión, multas o inhabilidad profesional. En cuanto a la responsabilidad administrativa, surge cuando hay incumplimiento de funciones profesionales o legales. Las normas que la regulan son la Ley 13 de 1990, la Junta Central de Contadores y las superintendencias. Las características es que está relacionada con faltas disciplinarias, evalúa la conducta profesional y ética de la persona. Las sanciones son amonestaciones, suspensión de la tarjeta profesional, cancelación de la inscripción profesional y multas. La última responsabilidad es la responsabilidad disciplinaria o ética. Esta está netamente concebida cuando se incumple los principios éticos del profesional. Entonces, los principios afectados son la integridad, la objetividad, la independencia, la confidencialidad, la competencia profesional. Las normas que lo regulan es la Ley 43 del 90, la Junta Central de Contadores y las superintendencias. Las características es que está relacionada con faltas disciplinarias y evalúa la conducta del profesional. Las sanciones son amonestaciones, suspensión de la tarjeta profesional, cancelación de la inscripción profesional y multas. Bueno, las características de la responsabilidad del revisor fiscal. Encontramos 4 que son muy importantes. Proteger el interés público, dar fe pública sobre la información financiera. Este profesional debe actuar con independencia mental y tiene obligaciones de vigilancia y control. Las normas principales que regulan la revisoría fiscal en Colombia es el Código de Comercio en el artículo 203 al 217, que define las funciones, obligaciones y responsabilidades. La Ley 43 del 90, como lo nombramos anteriormente, regula la profesión contable y establece los principios éticos y las sanciones respectivas. Las normas internacionales de auditoría NIE regulan los procedimientos técnicos de la auditoría y la Ley 1314 del 2009 trata sobre la convergencia
a las normas internacionales. En cuanto al estatuto anticorrupción en la Ley 1474 del 2011, vemos que se integran las responsabilidades frente a los actos de corrupción y fraude. ¿Cuáles son las sanciones al revisor fiscal según la gravedad? Estas pueden ir desde amonestaciones, multas económicas, suspensión profesional, cancelación de la tarjeta profesional, inhabilidad para ejercer y la responsabilidad penal con cárcel. Derechos del revisor fiscal. El revisor fiscal tiene derecho de acceso a la información, como por ejemplo inspeccionar libros, comprobantes y correspondencia. También tiene acceso restrictivo a todos los documentos sociales y, entre otros, puede solicitar informes a administradores y empleadores según el artículo 207 del Código de Comercio. Tiene derecho a una remuneración y garantías, como es percibir honorarios acorde a su responsabilidad, protección contra la remoción injustificada y derecho a ser oído por la Asamblea o la Junta Central de Accionistas. En el ejercicio como independiente, esto tiene derecho a actuar con autonomía e independencia profesional, puede emitir una opinión sin impresión de ningún órgano social, y el revisor fiscal tiene derecho a la inamovilidad durante el ejercicio del periodo según los artículos 6 al 7 de la Ley 1990, Ley 200. En la atención y respuesta, el revisor tiene derecho a recibir respuesta oportuna de administración, también tiene derecho a convocar reuniones de órganos sociales y el revisor puede acceder a actas de junta y de asamblea. Facultades del revisor fiscal. Según el artículo 207 del Código de Comercio, la línea 500, 505 y 520. Entre sus facultades está el arqueo y verificaciones, ya que el revisor fiscal como profesional tiene la facultad de practicar arqueos de caja, verificar existencia de bienes y documentos, como lo establece la línea 500 y el artículo 207. También tiene la facultad de solicitar informes de acuerdo a lo establecido en el artículo 207, numeral 3. El revisor puede exigir informes a gerentes, contadores y empleados como la marcha de los negocios. También la inspección de operaciones. Esta es otra facultad, que es la supervisión de operaciones de caja, banco, bienes e inventarios. El revisor debe inspeccionar en cualquier momento, NIA 520. Convocar a los órganos. El profesional puede convocar a reuniones de junta o asamblea cuando lo estime pertinente para informar irregularidades en la organización, según el artículo 207, numeral 4. Cordial saludo, mi nombre es Ángela Muñoz, doy continuidad al punto número B, donde hablamos sobre las obligaciones del revisor fiscal. En este punto nos basamos mediante el artículo 207 del Código de Comercio, asimismo la Ley 43 de 1990 y las NIAs 200, 240, 250, 700 y el Decreto 2270 del 2019. En este caso, las obligaciones principales que tiene el revisor fiscal se dividen en estos 6 puntos. Primero, pues el revisor está en obligación de dictaminar los estados financieros mediante una revisión y una opinión razonable y clara. Esto lo establece la NIA 700, asimismo como la formación de la opinión e informe o la opinión modificada de los informes de los estados financieros. También está informar irregularidades. Principalmente, el revisor fiscal debe informar las inconsistencias que pueda observar mediante la superintendencia y el Ministerio Público y asimismo los socios de la entidad cuando se presenten estas irregularidades dentro del ejercicio del dictamen de los estados financieros. El revisor fiscal, dentro de sus obligaciones está colaborar con las autoridades mediante el acuerdo del decreto 2270 del 2019. Establece que el profesional debe colaborar con entidades de control como la superintendencia y demás entidades que permitan o soliciten esta información. También el revisor debe velar por el cumplimiento de la NIF y también del control interno, permitiendo que se tenga una verificación de la contabilidad, se lleve de manera vigente mediante las NIF y la normativa. Dentro de las obligaciones también está la prevención del lavado de activos. El revisor fiscal debe tomar un control interno y debe
promover la revisión de la información financiera. Asimismo, tener normativa sobre la obligación de reportar operaciones sospechosas ante la UIAF, Ley 526 de 1999, obligación del revisor fiscal. Y por último, finalizamos que el revisor fiscal debe conservar el secreto de la profesión. En este caso, como es un contador público, el mismo revisor fiscal, la ley, mediante el artículo 63 al 66, establece que debe el revisor fiscal reservar toda información y hechos económicos dentro del ejercicio, salvo que sea obligado por entes legales a revelar la información de sus clientes. Pasamos a las prohibiciones del revisor fiscal. Las prohibiciones principales es que el revisor fiscal no puede ser empleado de la misma sociedad y tampoco puede tener relaciones de consanguinidad. En este caso, el profesional dentro de la empresa que va a ser auditada no puede tener ninguna relación ni con fines de interés, ni con fines de consanguinidad, ni parentesco hasta 4 grados de consanguinidad. También el revisor fiscal no puede tener un interés económico en la empresa que está ejerciendo las funciones. En este caso, la NIAP 200 establece que el profesional contable no puede tener ni acciones o cuotas o cualquier interés económico en la empresa fiscalizada. Otra de las prohibiciones que tiene el revisor fiscal mediante el artículo 48 al 50 de la Ley 43 de 1990 es que el profesional debe contemplar la revelación de información confidencial. En este caso, el revisor no puede actuar como un gerente o administrador, ni mucho menos puede ser un representante legal o tener cargos directivos. Para finalizar, las prohibiciones del revisor establece que la firma del profesional a los estados financieros sin una verificación es como tal una prohibición de acuerdo a la NIA 700, 705 y 706. Pues no puede certificar o dictaminar sin haber realizado el examen completo de los estados financieros. Gracias.